Gracias, señor presidente. Efectivamente, presentamos esta proposición no de ley instando al Gobierno al incremento del salario mínimo interprofesional. Y lo hacemos semanas antes de que el Gobierno deba de tomar la decisión que va a marcar el salario mínimo para el año que viene y, por tanto, es una proposición no de ley con todo el sentido procesal que es bueno que discutamos de ello ahora en este inicio del mes de octubre y en el final del periodo de sesiones. Seguramente cuando el Gobierno apruebe el salario mínimo para el año 2016, esta Cámara estará ya disuelta. Y lo hacemos convencidos que el incremento del salario mínimo forma parte de una política de empleo para impulsar una recuperación justa, sostenida y sostenible. Y hemos defendido ya desde hace un cierto tiempo en la Cámara que el periodo de la devaluación salarial, que fue imprescindible para hacer frente a la crisis, debe de finalizar. De hecho, ya en la negociación colectiva, después del acuerdo de los interlocutores sociales, las partes interesadas, empresarios y trabajadores, ya se están moviendo en esa dirección de incremento de los salarios de manera moderada, pero marcando el fin de esa devaluación salarial. Y convencidos, además, que los costes de la crisis se distribuyeron mal, los costes de la crisis se cargaron a trabajadores por la vía de la destrucción del empleo y por la vía de las congelaciones salariales y las rebajas salariales, pero que en un momento de recuperación de la economía hay que esforzarnos en distribuir mejor ese crecimiento. Y es en esa lógica que precisamente tiene sentido el plantear el incremento del salario mínimo y además plantearlo en el horizonte que lo planteamos en esa iniciativa. Convencidos, además, que España, y la OCDE nos lo viene recordando de manera reiterada, ha sido de los Estados de la Unión Europea donde más se han incrementado las desigualdades durante la crisis y que, por tanto, tiene sentido que cuando nos confrontamos al problema de la desigualdad optemos que por la vía del empleo y por la vía de los salarios es donde debemos concentrar nuestro esfuerzo de reducción de las desigualdades, en un contexto en el que el peso de las rentas salariales sobre el conjunto de la renta del Estado español en los últimos años, también antes de la crisis, iba perdiendo peso en favor del resto de las rentas. Y es bueno recordar que el 57% de los hogares viven en unidades familiares con ingresos inferiores a 1.100 euros. Esa es la realidad en la que se debe de entender esta iniciativa. Convencidos, además, en una cuestión que siempre es objeto de debate académico y debate político, convencidos, decía, de que aumentos moderados del salario mínimo no afectan al empleo y que, en cambio, pueden estimular las inversiones de las empresas en formación de sus trabajadores y en inversión tecnológica para mejorar la productividad de esas empresas. Es más, hay quienes defienden que incrementos de los salarios y incremento del salario mínimo puede también contribuir a frenar el proceso de inmigración de los trabajadores más cualificados y a ser menos atractivos para trabajadores que aspiren a encontrar sueldos de menor nivel. Y convencidos, además, de que el cambio de modelo productivo, que debe ser consustancial a la salida de la crisis, exige también poner el acento en las mejoras salariales, en la capacidad de competir ofreciendo bienes y servicios de calidad, que no compitiendo en salarios bajos. Bajo esta lógica también hemos de entender esta iniciativa. Convencidos, además, que el salario mínimo existente en España no resiste comparación con los salarios mínimos de los estados de nuestro entorno. Que el porcentaje de riqueza del Estado español no justifica que el salario mínimo en España sea inferior en un 100% casi de los salarios mínimos
de otros países. Hoy el salario mínimo está en los 648 euros al mes en 14 pagas, 757 euros en 12 pagas. En los supuestos de hogares constituidos por 2 personas es una cuantía que está por debajo del umbral de la pobreza y llega congelado prácticamente desde el año 2011. Es evidente que esta medida, la medida del aumento del salario mínimo interprofesional, en el conjunto de medidas para luchar contra las desigualdades y en el conjunto de medidas para luchar o para trabajar para la mejora del sistema productivo, es una más. No es esta, ni mucho menos, la medida mágica que pueda hacer frente a esos 2 objetivos. Pero en esa lógica sí que nos parece que es una medida absolutamente imprescindible. La propuesta en concreto que les planteamos las diputadas y los diputados de Convergencia Democrática de Cataluña es el de alcanzar en un periodo de 4 años una cuantía del salario mínimo interprofesional equivalente al 60% del salario medio. Hoy, en las cifras de hoy, eso implicaría un salario de alrededor de unos 1.000 euros al mes. Insisto en lo que les decía hace unos instantes, que incrementos moderados del salario mínimo en un proceso paulatino del tiempo no son contrarios a la creación de empleo o al mantenimiento del empleo y que incrementos del salario mínimo pueden ser imprescindibles en la mejora de la productividad y en los esfuerzos de las empresas, en las inversiones en formación de sus trabajadores e inversión en la tecnología. Pero además estamos convencidos de que los mandatos constitucionales del artículo 35, el derecho a una remuneración suficiente, hoy no se cumplen con ese salario mínimo tan bajo y tan vergonzante en nuestro entorno. Y que la demanda de una economía decente, en una sociedad que queremos decente, exige abrir el camino de la mejora del salario mínimo interprofesional. Esta es la posición de Convergencia Democrática y nos gustaría que con ello nos acompañase el conjunto de los grupos de la Cámara. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.